Bienvenidos a una nueva edición de nuestro exanálisis semanal. Vamos a estar viendo la gráfica de Bitcoin, qué nos depara para las próximas semanas, y también estaremos viendo un poquito el panorama fundamental debido al conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Veremos la tensión que hay en los mercados, veremos cómo está la economía general, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, como el propio índice ruso, para ver más o menos hacia dónde se dirigen los mercados y de allí complementar lo que vendrá a ser nuestro análisis técnico. Así que vamos a ello, familia. Tenemos la gráfica de Bitcoin aquí en mensual, pero primero, antes que ello, vamos a ver un poquito el tema fundamental. 5 claves a tener en cuenta durante el día de hoy. Tenemos la crisis de Rusia. Tras anunciar ayer que se iban a reunir Putin y Biden, hubo como una pequeña calma, pero vemos como Putin ha ordenado el despliegue de tropas en 2 regiones separatistas del este de Ucrania tras reconocerlas como independientes, acelerando una crisis que Occidente teme que pueda desencadenar una gran guerra. Un tema fundamental clave a tener en cuenta, del cual todo el mundo está pendiente a día de hoy, además de que sube el petróleo. A lo largo de esta semana se presentan los resultados empresariales, al igual que las criptos siguen cayendo. La bolsa americana y asiática seguimos con un sentimiento negativo, ¿vale? Los principales índices asiáticos, el Nikkei cae un 1,6%, el Hang Seng pierde un 3,2% y el Shanghai Composite se deja un 1,4%. Y veremos cómo cotiza Wall Street frente a las tensiones entre Rusia y Ucrania tras permanecer ayer cerrado por festivo, ¿vale, chicos? Hay que tener en cuenta que ayer fue lunes, que el mercado americano estuvo cerrado, con lo cual vamos a ver cómo abre hoy, porque están puntos fundamentales. El S&P 500 está en una zona clave, que si la perdemos podríamos ver caídas mucho más pronunciadas y podría darse ese crash en el mercado, ¿vale, chicos? Así que bueno, como os decía, el reconocimiento de Putin de la región rebelde se enfrenta a Rusia a nuevas sanciones, además de todos los países, ¿no?, que están pendientes de ello. Vemos como Estados Unidos y sus aliados europeos se disponen a anunciar el martes nuevas y duras sanciones contra Rusia, después de que el presidente ruso Vladimir Putin reconociera formalmente 2 regiones rebeldes en el este de Ucrania, lo que ha agravado aún más la crisis de seguridad en el continente. Vale, chicos, vemos que los fundamentales son bastante pesimistas, son bastante negativos, sobre todo de cara al conflicto que está habiendo entre Rusia y Ucrania, ya que creo que todo el mundo en general se está enfocando totalmente en eso y en lo que puede suceder y en las noticias, ¿vale, chicos? Así que bueno, seguimos con lo mismo, ¿no? China dice estar preocupada por el empeoramiento de la situación de Ucrania. El Reino Unido aprobará sanciones significativas contra Rusia este martes. Y además vemos como el Banco Central ruso dice estar dispuesto para apoyar la estabilidad financiera. Vale, chicos, con lo cual vemos aquí como en un esfuerzo por ayudar al sector financiero ruso a adaptarse al aumento de la volatilidad, el Banco Central dijo que se permitiría a los bancos utilizar el valor de los mercados de las acciones y los bonos de sus carteras a partir del 18 de febrero en sus informes de resultados hasta octubre, chicos. ¿Vale? Con lo cual vemos que realmente el panorama a nivel global por parte fundamental debido a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, vemos que todo el mundo en general está enfocado a eso, están viendo lo que sucede, están viendo cómo evoluciona el conflicto, así que como podemos observar, en primer lugar, lo que es el fundamental como tal no es que pinte precisamente muy bien, ¿vale? Además, si nos vamos al índice ruso, podemos observar cómo desde aquí, en los últimos 5 días aproximadamente, ya lleva una caída de casi el 30%, ¿vale, chicos? Casi el 30% de caída en los últimos 5 días el índice ruso y un 44% de caída desde su ATH el 26 de octubre. Con lo cual vemos como la propia economía rusa se está debilitando, porque además va a tener en contra realmente prácticamente a todo el mundo, ¿no? A los Estados Unidos, sus aliados europeos y demás, con lo cual va a tener graves problemas si esto sigue adelante, ¿vale, familia? Vemos una economía rusa bastante debilitada y veremos cómo reacciona frente al posible estímulo económico y a la posible ayuda por parte de los bancos de Rusia en sí, ¿vale? Además de eso, si nos vamos, por ejemplo, nos vamos a ver el S&P 500, ¿vale? Vamos a ver el S&P 500.
si nos vamos en una gráfica semanal, vemos que el precio realmente, o sea, que el activo en sí, que el mercado, el índice, está aguantando una zona muy clave de soporte, ¿vale, chicos? Vemos como la retestó aquí, la zona de los 4.350 puntos aproximadamente, volvió a respetarla por aquí y ahora mismo está retesteando justo esta zona, ¿vale, chicos? Si perdemos esta zona, seguramente podamos irnos bastante más abajo, ¿vale? Porque vemos aquí la recuperación del pico más bajo desde marzo del 2020, cuando ocurrió la pandemia del COVID, y vemos una recuperación de casi el 120%, ¿vale? En estos últimos 2 años, disculpad. Con lo cual la recuperación fue muy pronunciada, prácticamente sin freno, eso debido a todos los estímulos económicos que hemos ido sufriendo a lo largo de estos años debido a la propia pandemia en sí, con lo cual es muy probable que veamos algún retroceso mayor en el S&P500, lo cual podría arrastrar todo el mercado global en general, chicos. Vamos a ver cómo se comporta en esta zona de aquí el mercado, vamos a ver cómo abre hoy. Pero es muy probable que si perdemos estos niveles nos vayamos a buscar zonas bastante más bajas, lo cual, como os digo, arrastraría prácticamente todo el mercado global, ¿vale? Tanto las criptomonedas, índices y demás. Lo que veríamos seguramente en este caso son recuperaciones o son subidas fuertes, como ya está ocurriendo en valores refugio como lo es el oro. Si nos trazamos un pequeño Fibonacci desde aquí, desde su punto más bajo, vemos como perfectamente pues podríamos irnos a zonas de los 3.800, 3.500 puntos, incluso zonas más bajas, lo cual ya implicaría un crash global muy elevado, ¿vale? Cuando pasó el tema de la pandemia de COVID vimos un retroceso del 35% en el S&P500, y ahora de momento estamos viendo pues un pequeño retroceso de un 9%, con lo cual podríamos ver retrocesos mayores en el caso pues de que efectivamente el conflicto bélico siga adelante, se confirme y bueno, suframos pues todo ese crash global que ya llevamos arrastrando pues a nivel fundamental y a nivel macroeconómico desde prácticamente los inicios de la pandemia. Vale, chicos, así que hay que tener muy en cuenta el S&P500. ¿Vale? Veremos cómo evoluciona a lo largo de esta próxima semana, veremos cómo se comporta. Aquí vimos que intentó romperlo, pero consiguió mantenerse por arriba de esta zona de soporte, y es fundamental que no perdamos este soporte de aquí si no queremos pues ver caídas bastante más fuertes en el mercado global. Además de ello, el Nasdaq, si analizamos el Nasdaq, vemos una situación similar, ¿vale? Estamos aquí en marzo del 2020, tuvimos una recuperación bastante fuerte también, ¿vale? De más del 140%, lo cual es mucho. Y bueno, en cualquier caso vemos aquí un panorama ya diferente, vemos un panorama en el cual sí que hemos tenido una rotura en la estructura, teníamos esta zona de soporte en semanal, ¿vale? Y vemos esa rotura en la estructura, ¿vale, chicos? Lo cual tampoco es positivo porque eso nos indica pues más caídas para lo que viene a ser el Nasdaq, ¿vale, chicos? Con lo cual es muy probable que nos vayamos a retestear pues estas zonas de aquí abajo, como mínimo, e incluso podamos irnos a buscar algunas zonas incluso más bajas, ¿vale? En torno a los 12.500 puntos o incluso a los 11.500 puntos, lo cual representaría pues ya una caída bastante importante en todo el mercado global, ¿vale, chicos? Y nada, vamos a ver también lo que es la dominancia de Bitcoin, que la dominancia de Bitcoin podemos observarla en una gráfica diaria que parece que se vaya a recuperar. Eso podría ser debido a que está saliendo mucho capital de las alts están siendo muy castigadas, están sufriendo mucho en este retroceso, y es probable que bueno que veamos un repunte en lo que es la dominancia del Bitcoin debido a la búsqueda de un nuevo refugio, ¿vale? De un nuevo valor refugio, de que los inversores busquen refugiarse, en este caso en el Bitcoin, teniendo en cuenta el panorama que tenemos actualmente a nivel global, y podríamos ver en este caso unos repuntes hasta los 40 hasta el 45, incluso al 47-48%, buscando estas zonas de nuevo. Con lo cual, eso sería positivo para el Bitcoin, pero no sería tan positivo para lo que vienen a ser las altcoins. Y además, si nos vamos a analizar la gráfica de la capitalización de mercado, que la mencionamos en la última edición, podemos observar cómo lo que es la capitalización de mercado intentó hacernos un fake out, ¿vale? Al igual que nos lo hizo Bitcoin con esa supuesta rotura
de la línea de tendencia, la cual ya descarté en el análisis anterior, vemos que tuvimos ese fake out, ese retesteo y se ha vuelto a meter dentro de esa tendencia bajista, ¿vale? El precio pues no consiguió rompernos el nivel 0.50, no llegó casi el 61, depende de dónde lo tracemos, ¿vale? Desde aquí nos llegó hasta el... A ver, desde aquí, desde este impulso, si consideramos que todo esto es un impulso, no llegó hasta el nivel 61 y ahora mismo pues podríamos irnos a buscar niveles bastante más bajos, con lo cual eso realmente, si os fijáis, nos cuadra bastante bien a nivel general, teniendo en cuenta, mejor dicho, el panorama actual a nivel fundamental de todo el mercado, viendo la situación del mercado, viendo el sentimiento de mercado, viendo el conflicto que estamos viviendo, vemos que efectivamente pues este escenario podría darse y podríamos ver pues ese impulso a la baja hasta niveles bastante más bajos, hasta su siguiente nivel, incluso buscando pues los siguientes soportes que teníamos en torno a la zona baja tras la caída que sufrimos en mayo y junio del 2021, ¿vale? Tuvimos toda esta caída, ¿vale? Encontramos soporte y no sería de sorprender que la capitalización de mercado se vaya en busca de estas zonas de aquí otra vez de nuevo. Nos vayamos en búsqueda pues del trillón 200, sí, trillón 200 aproximadamente, sería la zona objetivo para lo que es la capitalización de mercado de las criptomonedas, y es algo que veo totalmente factible viendo la situación de mercado actual. Con lo cual, el panorama que estamos viendo en general es un panorama que me aparenta ser bajista en el corto plazo, ¿vale, chicos? Así que nada, dicho todo esto, vamos ya a pasar a proceder con el análisis de Bitcoin para estos próximos días. Veremos escenarios posibles para estos próximos días, próximas semanas y demás, porque realmente un análisis a muy largo plazo es prácticamente imposible de hacer teniendo en cuenta la situación de mercado actual, con lo cual vamos a ver la gráfica de Bitcoin qué es lo que nos dice, ¿no? Podemos observar aquí, como ya llevamos, pues este sería el cuarto mes seguido cayendo, tuvimos esa pequeña recuperación, ¿vale? Tras el cierre mensual de enero tuvimos una buena recuperación desde los 38 hasta los 45, casi 46.000, pero el precio no consiguió sostener esos niveles y nos ha dejado toda esta mecha, con lo cual aún seguimos con una fuerte presión bajista, ¿vale? Además de que si nos trazamos el Fibonacci desde aquí, desde su punto más bajo, vemos como tuvimos reacción en el nivel 78.6 de retroceso de Fibonacci, tuvimos reacción, el precio de Bitcoin intentó romperlo, no lo consiguió, ¿vale? Y cerramos el mes por encima, ¿vale? Tuvimos reacción, eso es debido a todas las órdenes límite que teníamos acumuladas. Podemos observar aquí, pues, ese retesteo de estas zonas y la rápida reincorporación a posteriori dentro de esa misma zona, ¿vale? Además comentamos que en el análisis anterior comentamos este patrón de vela de aquí, esta vela martillo invertida, ¿vale? Señal de es una vela bajista, y vemos como en semanal hemos cerrado con un Evening Star, ¿vale? Un patrón de velas bajistas, con lo cual ahora mismo todo me indica que el precio pues puede continuar cayendo e irse a buscar las zonas que mencionamos en el análisis anterior. Además, si quitamos este Fibonacci de aquí, nos trazamos un Fibonacci desde este punto de aquí, vemos como el precio fue a retestear la zona del 61.8 del retroceso, la retesteó 2 veces, no consiguió romperla y efectivamente tuvimos esa caída, ¿vale, chicos? Con lo cual, bajo mi punto de vista, lo más probable es que nos vamos a entrar en una gráfica diaria, nos vayamos a buscar niveles en torno a este suelo de aquí, de nuevo. Es muy posible que volvamos a buscar este suelo de aquí en torno a estas zonas de aquí, en torno a estas zonas de por aquí, ¿vale? Busquemos ese doble suelo en torno a estas zonas, o incluso nos vayamos y rompamos, como ya bien decimos desde hace ya bastante tiempo, desde hace ya un par de meses, que vayamos a tocar la zona de los 27-28.000 dólares, que lo veo totalmente factible, y más si trazamos, por ejemplo, toda la simetría de mercado. En este caso, desde este punto incluso podríamos irnos un poquito más abajo, en torno a los 26-27.000 dólares, algo que en caso de continuar con todo este conflicto, continuar con toda la situación actual del mercado, veo realmente bastante factible, ¿vale, chicos? Así que nada, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver más de dentro qué nos dice el precio.
tuvimos esa rotura, como bien os digo, que yo la descarté, ¿vale? La descarté porque el precio sí que es verdad que aquí intento rompernos este máximo, pero tampoco lo consiguió sostenerlo y aquí tras este patrón de falla volvió a sufrir esa caída. Vale, chicos, vamos a adentrarnos en una gráfica de 4 horas. Y aquí pudimos observar pues el rechazo en torno a esta zona de aquí, que es una zona bastante importante. Tuvimos bastante afectación en torno a esta zona de aquí, ¿vale? Vemos como aquí el precio actuó como soporte, aquí actuó como resistencia, aquí volvió a actuar varias veces como soporte. Una vez consiguió romperlo, fue a buscarlo en forma de resistencia, ¿vale? Volvimos a retestearlo. Aquí tuvimos ese doble techo y finalmente ese patrón de falla, ¿vale? Tuvimos ese doble techo y ese patrón de falla, en el cual el precio pues intentó superar este máximo, no lo consiguió y por consiguiente rompió la estructura cayendo de nuevo, ¿vale? Y ahora mismo nos encontramos en un punto bastante interesante, ¿vale? Nos encontramos en un punto bastante interesante, ya que si nos trazamos el punto de vista alcista, ¿vale? Estamos en niveles del 61-78, ¿vale? En lo que se conoce como la Golden Zone, y tenemos pues bastante divergencia en 4 horas y ahora lo veremos en 1 hora, con lo que a nivel personal, además de eso, vamos a borrar todo esto de aquí. Nos encontramos ante una zona de doble suelo. Tenemos ese doble suelo aquí en esta zona. Teníamos esta línea de tendencia que nos venía desde aquí, ¿vale? Teníamos la línea de tendencia, tenemos esa rotura de la línea de tendencia, tenemos ese doble suelo, además con divergencia alcista, ¿vale? Y de momento parece ser que el precio pueda ir a recuperarse un poco, ¿vale? Vamos a adentrarnos un poquito más, ¿vale? Vamos a adentrarnos un poquito más. Efectivamente, pues vemos que si trazamos todo el impulso desde aquí, el precio nos podría dar incluso un retroceso desde estas zonas de por aquí, aproximadamente, ya que si nos vamos a un poquito más para atrás, vemos que son zonas importantes de resistencia en el precio, que hemos vuelto a perder, ¿vale? Tuvimos este soporte, el precio intentó mantenerlo, no lo consiguió y lo hemos vuelto a romper, con lo cual podríamos tener en primera instancia un retroceso hasta estas zonas para continuar con las caídas, ¿vale? En torno a los 38.300 dólares aproximadamente, pero yo personalmente opino que nos vamos a ir un poquito más arriba, ¿vale? Que podamos incluso llegar a retestear, eso ya dependerá mucho de los fundamentales, de cómo evolucionan los fundamentales, pero podamos tener pues ese retroceso lento en torno a estas zonas de aquí, que si nos fijamos pues son zonas con afectación importante, ¿vale? Son zonas de niveles importantes, ¿vale? Vemos como el precio ha tenido muchísima afectación en estas zonas y yo doy más por válida esta zona de aquí, ¿vale, chicos? Vemos aquí actuó como soporte, al final lo rompimos, volvió a actuar como soporte, y ahora podría ser un soporte polarizado y llegar a actuar como resistencia en torno al 61 de Fibonacci, que justo además nos encaja con los 41.500 dólares, para ya luego tener otro de esos impulsos bajistas e irnos a buscar pues zonas inferiores en torno a los 34 o incluso los 32.000, ¿vale, chicos? Hay que tener en cuenta que esta zona es la zona de soporte importante, ¿vale? El soporte de los 33.000 es una zona fundamental ahora mismo que tenemos que sostener en el corto plazo, porque si la rompemos nos iremos ya en busca de estas zonas inferiores que estábamos mencionando, ¿vale, chicos? Así que nada, esto es lo que veo. De momento no veo un panorama alcista, ¿vale? Lo dicho, no me sorprendería en absoluto pues ver por estructura de mercado teníamos esa rotura, ¿vale? Perdimos toda esta zona, ese retroceso hasta esta zona de aquí, hasta los 41.500 aproximadamente, eso siempre y cuando no se nos dé algún patrón de reversión ya a la zona de los 38.300 como hemos mencionado, pero yo lo que veo es una continuación de las caídas. Veremos si se puede llegar a dar ese retroceso, porque teniendo en cuenta el panorama fundamental que hemos visto, la cosa realmente no pinta nada bien en el corto plazo, con lo cual, teniendo en cuenta tal y como está el mercado podría darse cualquier tipo de movimiento ahora mismo, ¿vale, chicos? Así que lo dicho, podríamos esperar ese pequeño retroceso, y yo si se da este retroceso me posicionaré en corto,
¿vale? Me posicionaré en corto buscando estas zonas de aquí de nuevo, si se nota este retroceso, y si no, pues buscaré cortos a partir de esta zona. Pero ahora mismo descarto una situación alcista, descarto una recuperación en el corto plazo, y lo que veo son básicamente más y más caídas en el precio, y en cualquier caso pues retestear ya las zonas de los 30.000, incluso un poquito más abajo, como ya llevamos mencionando. Así que nada, familia, hasta aquí esta nueva edición de nuestro análisis semanal. Espero que os guste, espero que os aporte, y seguiremos informando. Hasta la próxima.